La primera palabra que Jesús dijo fue la palabra perdón. Y sobre eso vamos a hablar sobre el perdón. La primera palabra que Jesús hizo en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. Todos los que levanten su mano, todos los que salieron o que salen de vacaciones una vez al año, levanten su mano o más, levántenla sin temor. Casi la mayoría. Ok, bueno, miren. Cuando ustedes se acuerdan de sus vacaciones, cuando fuimos al West de Nebraska y luego nos fuimos, al siguiente día nos fuimos a Rushmore en las montañas, ¿verdad? A ver las cabezas de los presidentes en South Dakota. Y luego de ahí nos fuimos a Yellowstone, allá en el estado de Montana. Y luego después nos fuimos a Oregon. Todo ese recorrido que hicimos, ¿verdad? Éramos como 53, 55 personas. Todos tenemos hasta la fecha recuerdos muy bonitos, ¿sí o no? Amén, ¿verdad? Tenemos recuerdos bonitos. Cuando usted hace ese viaje, cuando mira las fotos que tomaste, los videos, cuando estaba Génesis y estaba Edín en un lado, yo tengo esas fotos que les tomé a esos niños, les tomé paz, pero lo que pasaba es que ahí se iban acercando Génesis y Edín. Son cosas bonitas, ¿verdad? Que se acuerda uno que mira y cosas más bonitas que sucedieron en este viaje. Y esos niños van a crecer, ¿verdad? Y van a tener un recuerdo bonito. Ahora, si yo les dijera a ustedes, ahora hagan un viaje sobre la culpabilidad, sobre las cosas que ustedes se sienten culpables, hagan un viaje. ¿Quiénes de ustedes van a estar felices? No es posible, ¿verdad? Ser feliz cargando la culpa o haciendo un viaje con la culpa. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma no está diseñada para cargar la culpa. ¿Saben? La culpa daña tu cuerpo, la culpa daña tu mente, daña tu espíritu, la culpa daña las relaciones. Ese es el problema. Y hay un pasaje muy interesante, si ustedes los que nos están viendo en línea pueden abrir sus Biblias, ahí en el libro de Lucas, es el Mateo, Marcos, Lucas, es el tercer evangelio, capítulo 23, versículo del 27 al 37, dice la escritura, una gran multitud le seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y le dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben a quién están crucificando. Y sigue diciendo, y los soldados sortearon su ropa, tiraron los dados, la multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo. Si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido, los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Saben? Jesús no tenía ninguna intención de salvarse a sí mismo. Porque Él no vino a salvarse a sí mismo. Él vino a salvarnos a nosotros. Así que, hermanos, no es importante en nuestras vidas que alguien vino a morir por mí. Ahora, vamos a ver esto, hermanos. Vamos a ver sobre la primera palabra que Jesús emplea de las 7 palabras en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos, hermanos, a ver 3 cosas. Vamos a ver primero, vamos a tratar cómo Jesús nos está enseñando lo que normalmente nosotros hacemos con la culpa. Sí saben qué es la culpa, ¿verdad? Para los que nos ven en línea. Miren, la culpa es algo así.
Tú razonas, ¿verdad? Tu razonamiento, razonas y le dices a tu corazón, le dices a tu alma, la infidelidad de mi pareja no me hizo nada. El divorcio, no me hace nada el divorcio, ¿qué me puede hacer? Lo que le hicieron a mi familia, no se preocupen, todo está bien. Cuando tú razonas y tratas de convencer a tu corazón de que las cosas están bien, tratas de mentir a tu corazón, tu corazón reacciona y dice, no es cierto, sí te dañó el divorcio, sí te dañó la infidelidad, sí te dañó las mentiras, sí te dañaron, ¿sí me entiende? Entonces ahí producimos algo que usted y yo no podemos cargar y se llama culpa. Hay tres cosas que normalmente las personas hacen con la culpa. La primera cosa es que tratan de enterrarla. Tratan de enterrar la culpa. ¿Qué sucede cuando tratas de enterrar la culpa? No funciona. Eso no funciona así. Fíjese lo que dice David en el Salmo 32, versículo 3. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía y gemía todo el día. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonarás toda mi culpa. Toda mi culpa desapareció. ¿Saben? Cada persona tiene sus formas favoritas de enterrar la culpa. Unos minimizan la culpa. ¿Qué dicen cuando minimizas la culpa? No fue gran cosa, no es tan importante. Sucedió hace tanto tiempo que no importa. Otros racionalizan la culpa y ¿qué dicen? Todo el mundo hace lo mismo. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Y otras personas no, aparte de minimizarla, aparte de racionalizarla, lo más difícil aquí es que cuando tú violas tu conciencia, ¿sí están entendiendo eso? Cuando tú violas tu conciencia, imagínense un hombre viola a una niña, a una señorita, a una mujer. Todo el trauma que se desarrolla en la vida de esa mujer. Cuando tú violas tu conciencia, estamos usando el mismo término. Cuando tú violas tu estado de conciencia, hermanos, ahí viene la culpa. Ahí viene la culpa. Cuando las cosas están mal, están mal. Y necesitamos nosotros aceptar, dice Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien encubre su pecado jamás prospera. La segunda cosa que se hace con la culpa es muy fácil decirle, usted es el culpable. Usted es el culpable, yo todo estoy bien. Culpamos a otros. Esa es la otra cosa que se hace con la culpa. Y en la historia, tenemos la historia de Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo del 11 al 12 dice, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. O sea, en otras palabras, lo que Adán le está diciendo a Dios, Dios, tú eres el culpable. Tú me diste a Eva, yo no te pedí nada. Yo era un santo en el huerto, era un santo, yo no tenía problemas. Pero desde el momento que tú me diste a esta mujer, ya todo se vino abajo. ¿Qué hizo Adán con su culpa? ¿Se la mandó a quién? Culpó a Dios. Y luego, cuando Dios se dirigió con Eva, ¿qué hace Eva con la culpa? Pues culpó ¿a quién? A la serpiente. Y la serpiente ya no alcanzó nada, hermanos. Así que nosotros podemos encontrar qué fácil es culpar a los demás. ¿Quién de ustedes sigue culpando a sus padres por su divorcio?
¿Quién de ustedes sigue culpando? ¿Cuántos de sus hijos o tú como hijo sigues culpando a tu jefe porque te corrió, a la suegra, al yerno, al cuñado? ¿Cuántos de ustedes siguen culpando a los demás? La tercera cosa que se hace con la culpa es que nos golpeamos a nosotros mismos. Salmos 38:4 dice: mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado de todo hábito. Todo el día ando acongojado. La culpa puede estropear, detener tu éxito. Claro que sí. Saben, hay muchas personas talentosas. Muchas personas brillantes, inteligentes y que van en el primer escalón del éxito y suben y siguen subiendo y siguen adelante, pero hay algo en sus vidas que detiene ese éxito. Algo que hacen que sabotea su éxito, una insensatez lo que hacen, y ustedes se preguntan, ¿cómo si esta persona es tan brillante, tan inteligente? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué hizo esto? Bueno, la culpa tiene mucho que ver en la vida de las personas. En el Salmo 38, versículo 4 dice: mis maldades me abruman, son cargas demasiado pesadas. Déjame decirle que no funciona enterrar la culpa. No funciona golpearnos a nosotros mismos. No funciona culpar a los demás. Ahora, ¿qué quiere Jesús que hagamos con la culpa? Jesús quiere que hagas tres cosas con la culpa. Número uno, si usted quiere que su vida espiritual funcione mejor, su mente esté más bien, más despejada, su mente funcione mejor, puedas pensar mejor. Número uno, cuando dicen pon los pies sobre la tierra, ¿qué quiere decir esto? Si tú quieres que Jesús, si tú quieres que la culpa sea eliminada de tu vida, Jesús dice que tienes que hacer tres cosas. Número uno, debes de admitir la culpa. Debes de admitir que eres culpable. Saben, muchas personas dicen, como el problema soy yo, como el problema es en la ciudad, donde vivo, en el trabajo donde estoy, pues me cambio de trabajo. El problema es la iglesia donde voy, pues me cambio de iglesia. El problema es ella, pastor, pues la dejo y me consigo otra. El problema es la ciudad donde vivo. Si mira qué problemáticas ciudades donde vivo, mejor me voy a otra ciudad, a otro estado. ¿Eso va a solucionar la culpa? No. ¿Por qué? Porque la culpa está ¿dónde? Dentro de usted. La culpa está dentro de nosotros. Y a donde quiera que tú vayas, vas a ir con ella. Fíjese lo que dice Proverbios, capítulo 20, versículo 27. Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Primera de Juan 1:8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Qué es lo que nos derrota a nosotros los humanos? La preocupación nos derrota. La envidia nos derrota. La amargura nos derrota. Las personas que son celosas, si nos estás viendo en línea, eso destruye, te derrumba. La culpa también te derrota. El miedo te derrota. La segunda cosa que Jesús nos enseña que hagamos con la culpa, no solamente es admitirla. Debemos aceptar la responsabilidad por todas las cosas malas, por toda la basura que hay dentro de nosotros. Fíjese lo que dice Salmo 51:3, dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Hermanos,
Si yo quiero ser una persona verdadera, si yo quiero ser un hombre verdadero, si usted quiere ser una mujer verdadera, un joven de verdad, necesitamos aceptar el problema que tenemos. La mejor forma de superar la sensación de sentirte culpable, hay una forma muy buena, y es confesar tu pecado. Obviamente que no se lo puedes decir a todas las personas, pero tienes que tener a alguien que te ama incondicionalmente. Alguien que te ama y que te puede oír. Esas cosas que tú traes dentro, esa basura que traes dentro, tiene que salir de tu vida. Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. En otras palabras, lo que la Escritura nos está diciendo es que no quiere decir que vayas con cualquier persona. No está diciendo eso, que vayas con cualquier persona. Lo que está diciendo la Escritura es que con alguien que tú confíes, alguien imparcial, tú confieses, tú digas. Ahora, lo puedes hacer con Jesús. Puedes confesarte con Jesús. La tercera cosa que Jesús nos dice que hagamos con la culpa es pedir perdón. La confesión nos limpia. El asunto de pedir perdón, hermanos, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. La confesión perdona, la confesión limpia el pasado. Pero ¿qué sucede con muchas personas? Quieren negociar con Dios, quieren hacer un trato con Dios. Con Dios no se puede negociar, hermanos. Otras personas quieren sobornar a Dios, mira Señor, si tú haces esto por mí, te aseguro que yo voy a ir a la iglesia cada domingo, voy a diezmar, no el 10%, el 15% o el 20%, es más, voy a leer toda la Biblia. Voy a hacer todo lo que el pastor Mario Lara me diga. Bueno, no, tampoco eso, ¿verdad? No debemos de sobornar a Dios, no debemos de negociar con Dios. No mendiguemos con Dios. Así que estas tres cosas Jesús nos enseña para qué hacer con la culpa. Y por último, ¿qué hace Jesús con mi culpa? Si usted se siente culpable por su divorcio, por cómo educaste a tus hijos, si tú te sientes culpable por lo que hiciste en el pasado, por tu maldad, ¿qué es lo que hace Jesús con tu culpa? Lo que Jesús hace es que Él te perdona al instante. Si tú te arrepientes, acuérdense que la palabra arrepentimiento proviene de la palabra griega metanoia, que quiere decir cambio de mente. Si tú te arrepientes, si tú cambias tu mente, tu manera como piensas, dice Isaías 55:7, que se vuelvan al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Él te perdona. Si tú cambias tu manera de pensar, necesitas hacerlo. No puedes con lo que estás haciendo. Ya muchas veces ya hicimos mucho daño. ¿No cree que es tiempo de cambiar? Jesús ya te perdonó. Necesitamos aceptar ese perdón de Jesús. La segunda cosa que Jesús hace con la culpa es que Él perdona completamente. Colosenses 2:14 dice, nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Si tú te arrepientes, Jesús te perdona y lo hace completo. Y la tercera cosa que Jesús hace con la culpa es que te perdona rápidamente. Hechos 7:35 dice, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Y la última cosa que Jesús hace con la culpa, Él perdona libremente. En otras palabras,
En otras palabras, no te puedes ganar la salvación. No nos la merece. No nos merecemos la salvación. No la podemos comprar. No la podemos negociar. La salvación, la gracia de Dios es algo que Él nos da. El perdón de nuestros pecados es algo que Jesús nos ha dado. Pero necesitamos ser prácticos. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Si usted que no se ha bautizado, bautícese, entregue su vida a Jesús y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hágalo. Entregue su vida a Jesús. No siga cargando esa culpa. Jesús, en la primer palabra que usó en la cruz, perdónalos. Jesús ya te perdonó. Es tiempo de que tú te perdones a ti mismo. Jesús te ama. Él murió en la cruz por ti.